favor, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 21 al 38. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, él era el tesorero del grupo, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Como decía hace un momento en el tiempo de oración, esta tarde nosotros tenemos una celebración. Nosotros queremos celebrar la gracia de Dios en medio nuestro durante los 36 años que tenemos como existencia, de existencia como iglesia. Y aunque no fue planificado de ese modo, por lo menos no por mí, la enseñanza de este pasaje que vamos a estudiar hoy no podía ser más apropiada. Este es un pasaje en muchos sentidos extraordinario. Comienza con la negación de Judas, el anuncio de la traición de Judas. Termina con el anuncio de la negación de Pedro. Y en el medio de estos 2 episodios tan oscuros, ¿verdad?, tan desalentadores, el Señor nos habla de su propia glorificación y ordena a sus discípulos a que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Perdón. Y mis hermanos, este es un detalle sumamente importante para entender este pasaje en su justa dimensión, la estructura de este texto. Una traición, una negación, y en el medio de ambas cosas, la glorificación de Jesús y el deber de amarnos como Él nos amó. Por eso yo tomé la decisión de considerar este pasaje como un todo, en vez de dividirlo en secciones, porque yo no quiero que en esta mañana nosotros perdamos el bosque por detenernos a observar los árboles.
Una de las excusas más comunes que usan las personas que terminan aislándose de los demás y encerrándose en su propio mundo es que han sufrido algún tipo de decepción. Hay personas que con razón o sin ellas se sienten traicionados, se sienten rechazados. Y por eso levantan una muralla de protección a su alrededor que mantiene a todos los demás a una distancia prudente. Pero una de las lecciones que aprendemos de este pasaje es que la traición no es una excusa para vivir encerrados en nuestro propio mundo y dejar de amar a los demás. Judas traicionó al Señor. Pedro lo negó. Y si seguimos profundizando en esta historia, encontraremos más adelante que cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos, escuchen bien, todos los discípulos dejándole huyeron, dice en Mateo capítulo 26, versículo 56. No fue simplemente que salieron corriendo. Lo que Mateo nos dice allí es que en el momento en que las cosas se pusieron más difíciles, todos ellos dejaron al Señor. Manifestaron una total desconfianza en el poder de Jesús para protegerlos y lo dejaron solo cuando más necesitaba la compañía de sus amigos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso no alteró en lo más mínimo su amor por ellos. El Señor sabía de antemano que todo eso iba a suceder, y aún así los amó hasta el extremo, como dice en Juan 13:1, ¿verdad?, que estudiamos la semana pasada. Y ahora nos ordena en los versículos 34 y 35 que nos amemos unos a otros con esa misma clase de amor. Con esa misma clase de amor. Ese es el cuadro general que nosotros encontramos en esta segunda mitad del capítulo 13. Y ahora quisiera considerar en el resto del tiempo todo este pasaje, comenzando con el anuncio de la traición de Judas. Versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Luego del lavado de los pies que estudiamos la semana pasada, el Señor exhorta a los discípulos a seguir su ejemplo de humildad, su ejemplo de servicio sacrificial, y les hace ver que la felicidad de ellos depende de que ellos asuman esa actitud. Versículo 15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos seréis si las hiciereis. La verdadera bienaventuranza, la verdadera dicha, felicidad del creyente solo puede obtenerse en el contexto de la humillación y del servicio. Pero es aquí precisamente donde entra en escena el personaje de Judas. Porque esta bienaventuranza obviamente no era para él. Versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor quería que los discípulos entendieran que la traición de Judas no lo tomaría de sorpresa. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así lo escogió para formar parte del grupo apostólico. ¿Saben para qué? Para que la escritura se cumpliera, dice en el versículo 18. No tenemos que especular. ¿Por qué escogió Jesús a Judas? Para que la escritura se cumpliera. Porque así estaba escrito. ¿Fue Judas una víctima del decreto de Dios? Por supuesto que no.
Judas no fue forzado en contra de su voluntad a traicionar a Jesús, no. Él lo vendió por 30 piezas de plata, porque eso era lo que él quería hacer, porque Judas era un codicioso, porque era un amante del dinero. Y cuando Judas se dio cuenta que Jesús estaba determinado a morir en una cruz, todos sus sueños de grandeza se desplomaron de repente. Ese no era el tipo de Mesías que él había idealizado en su imaginación. Ya Judas se imaginaba reinando con el Señor en Jerusalén y siendo primer ministro. Sin embargo, al hacer lo que hizo, estaba cumpliendo el plan de Dios sin saberlo. Judas es un caso típico de esa tensión que encontramos en todas las escrituras entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Él fue totalmente responsable de su actuación, pero lo que hizo estaba contemplado en el decreto de Dios. Por eso es que el Señor en Lucas capítulo 22, versículo 22 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Eso está determinado, que Él va a ser vendido, que Él va a ir a una cruz, que va a ser acusado, que va a morir. Eso está determinado, la soberanía de Dios. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. La responsabilidad humana. Cuando Judas conoció al Señor, él pensó que Jesús iba a implantar un reino terrenal en Israel, que sus discípulos más cercanos ocuparían los puestos de más preeminencia, y el Señor lo sabía. Él sabía que tan pronto Judas percibiera que las cosas iban por otro rumbo, trataría de sacarle partido a su cercanía con él para consumar la traición, y por eso lo escogió. Por eso lo escogió. Para que Judas siguiera la inclinación perversa de su corazón y de ese modo Cristo llegara a la cruz. Por supuesto, no fue Dios el que movió a Judas a vender a Jesús. No, Dios no lo movió a eso. El Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice en Santiago capítulo 1 versículo 13. Judas actuó por su propia voluntad, pero al hacerlo estaba llevando a cumplimiento el plan redentor de Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento de la traición, aunque Jesús sabía de antemano que eso era lo que iba a suceder, aún así se conmovió en su espíritu. Literalmente, eso produjo una profunda agitación en su alma. Una profunda agitación. Judas había estado cerca del Señor por más de 3 años. Había escuchado cada una de sus enseñanzas. Había visto cada uno de sus milagros. Mis hermanos, piensen en esto. Judas estaba ahí cuando el Señor dio la parábola del mayordomo infiel. Y escuchó cuando él le dijo a la multitud: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Judas estaba ahí cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 26 versículo 24 que al hombre que le traicionaría le hubiera sido mejor no haber nacido. Él estaba ahí. Judas tuvo oportunidades de sobra para clamarle al Señor que tenga misericordia de él. Judas tuvo oportunidades de sobra para decirle: Señor, perdona mi iniquidad, yo soy un codicioso. Ten misericordia de mí, líbrame del amor al dinero. Pero no lo hizo. Porque el pecado es una esclavitud que enloquece al hombre. El pecado es una esclavitud que enloquece al hombre. Y esa fue probablemente una de las cosas que llenó de tristeza el corazón de Jesús en ese momento. Como bien señala un comentarista, aunque nuestro Dios lo sabe todo y tiene el control soberano de todo acontecimiento, Él no es un manipulador ausente y mecánico. Nuestro Dios no es un manipulador que está moviendo los hilos de la historia.
como si nosotros fuéramos títeres en sus manos. No, mis hermanos, Judas no fue un títere en la mano de Dios. Él fue totalmente responsable de lo que hizo. Y para Jesús fue profundamente doloroso percibir la dureza de su corazón. Ahora imagínense el impacto de esta noticia en el grupo apostólico. Uno de ustedes me va a entregar. Dice Juan en el versículo 22 que unos a otros comenzaron a mirarse entre sí, dudando de quién hablaba. Y en los otros evangelios dice que uno por uno comenzaron a preguntarle a Jesús: ¿acaso soy yo, Señor? De repente comenzaron a dudar de su propia integridad. Pero Cristo no les dio respuesta. Ese no era el momento oportuno para revelar la identidad del traidor. Por supuesto, estaba Pedro allí. Y Pedro no podía quedarse tranquilo. Así que aprovecha que Juan está sentado al lado del Señor y, conociendo la intimidad que había entre ellos, le hace seña a Juan para que le pregunte quién era el traidor. Déjenme traer una nota aquí, hermanos, para que ustedes puedan visualizar adecuadamente esta historia, porque todos nosotros hemos visto, yo no sé cuántas veces, el cuadro de Leonardo da Vinci de la cena, de la última cena, y están todos los discípulos sentados así como si fueran a tomarse una foto. Ese no es el cuadro que nosotros estamos viendo aquí, hermanos. Los discípulos no estaban sentados en una mesa. Eso es una concepción bien occidental de la última cena. Ellos estaban sentados en el piso, en una mesa que estaba a ras de piso, y todos ellos estaban reclinados con su codo en forma de U, con los pies hacia afuera. Por eso Jesús pudo ir lavando los pies de cada uno. Y en esa posición la cara de Juan quedaba cerca al lado del pecho de Jesús. Así que Leonardo se equivocó, y por supuesto Dan Brown también. Pero el punto es que Pedro le hace señas a Juan, aprovechando, ¿verdad?, la cercanía. Pregúntale quién es. Y el Señor le responde en el versículo 26: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es muy probable, hermanos, que esto fuera un gesto de honra y de amistad en esa cultura. Y que el Señor estuviera dándole a Judas una última oportunidad. El Señor le hizo a Judas en este momento un gesto de honor y un gesto de amistad. Pero Judas ya estaba determinado a consumar la traición, y con una increíble arrogancia y probablemente con una actitud desafiante, Judas aceptó el bocado sabiendo que unas horas más tarde iba a consumar la traición de Jesús. Alguien decía: Judas aceptó el bocado, pero no el amor y la bondad que representaba. Él aceptó el pedazo de pan, pero rechazó el amor y la bondad de Jesús. Judas acababa de cruzar la línea de no retorno. Versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Era ya de noche. Cuando Judas aceptó el bocado de la mano del Señor, se estaba entregando voluntariamente al poder del maligno. Y a partir de ese momento, Satanás dominó por completo su corazón. Él escogió su propio destino, no Jesús. Él escogió su propio destino. Es por eso que el Señor le dice en el versículo 27: haz lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y tan pronto Judas sale del aposento alto, el tono de la conversación cambia radicalmente.
radicalmente. Como bien señala un comentarista, aunque Judas y sus cómplices estaban a punto de perpetrar el acto más detestable de la historia humana, dentro de los propósitos de Dios, ese mismo acto sería el instrumento de su gloria más espléndida. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, la glorificación de Jesús y el mandamiento nuevo. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ya solo con los 11, sin Judas: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Pastor, eso suena muy complicado. En palabras más sencillas, lo que esto significa es que la glorificación de Dios el Hijo implica la glorificación de Dios el Padre. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado y el Hijo sería glorificado muriendo en la cruz para salvar a pecadores. En ningún otro momento de la historia redentora habían brillado con tanto esplendor la sabiduría, el amor y la justicia de Dios. Lo que en un sentido real era una terrible tragedia, la traición de Judas, en el plan soberano de Dios sería el instrumento para él manifestar una bondad, una compasión, un amor, una misericordia que sobrepasan todos los límites de la comprensión humana. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, hecho hombre, estaba a punto de convertirse en el objeto de la ira de Dios, recibiendo en sí mismo el castigo que cada uno de nosotros merecemos por cada uno de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz del Calvario, Dios nos muestra su amor hasta el extremo, pero lo hace de tal manera que su justicia queda intacta, su justicia queda plenamente satisfecha, porque alguien pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ¿saben lo que esto nos enseña? Que nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Satanás se adueñó del corazón de Judas para que llevara a cabo el acto más despreciable que un ser humano haya hecho jamás. Y de ese modo preparó el escenario para que Dios hiciera un despliegue de bondad que no tiene límites ni comparación. Esa cruz que parecía una derrota vergonzosa para Jesús no era otra cosa que el instrumento de su propia glorificación. Por supuesto, eso quiere decir que el tipo de relación que los discípulos habían tenido con Jesús hasta ese momento estaba a punto de llegar a su final. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Después de su muerte y su resurrección, Jesús regresa de vuelta al Padre. Y es en ese contexto que el Señor les da el mandamiento del amor, en los versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, yo no quiero que ustedes pierdan la conexión aquí. Jesús les está diciendo: yo me voy, nuestra relación va a cambiar, y precisamente por eso un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que como yo os he amado, os améis unos a otros, porque en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. ¿Ven la conexión? Durante su ministerio terrenal, los discípulos de Jesús seguían literalmente a Jesús. Él estaba allí, en medio de ellos, físicamente, y la gente podía reconocerlos. Jesús iba adelante, los discípulos iban detrás. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? O los que andan con Jesús.
y ahora que Él se va físicamente, y ahora que Él ya no estará más aquí en cuerpo, ¿cuál sería la marca distintiva que revelaría quiénes eran suyos y quiénes no? Dice el Señor, el amor. El amor entre ustedes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Noten, hermanos, que no se trata de una mera sugerencia, es un mandamiento. Un mandamiento nuevo. Hoy día hay muchos creyentes que han desarrollado una extraña alergia y que no se cura con medicina. Una alergia a todo lo que suene autoritativo, a todo lo que suena como autoridad. Ellos equiparan la palabra mandato, la palabra deber con legalismo. Pero mis hermanos, estos términos no son sinónimos. Nuestro Rey y Salvador nos ha dado un mandato, una orden, que nos amemos unos a otros. Y al mismo tiempo nos dejó el estándar que nosotros debemos tratar de alcanzar en el cumplimiento de ese deber, como yo os he amado. Como yo os he amado. Ese es el aspecto nuevo del mandamiento. Que Jesús llevó el concepto de lo que significa amar a otra persona a un nivel totalmente desconocido hasta ese momento. Y lo estableció como la marca distintiva que habría de identificar quiénes eran suyos y quiénes no. En esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, cuando se amen unos a otros como yo os he amado. Este es un amor que habla de servicio sacrificial. Este es un amor que nos habla de salir de nuestra zona de seguridad, de nuestra zona de confort, para hacerle bien a otros. Este es un amor que nos habla de perdonar, de buscar al ofensor para eliminar cualquier barrera que no nos esté permitiendo mostrarles nuestra bondad, nuestra compasión en una forma práctica. Este amor nos habla de dar todo sin esperar ninguna recompensa. Este amor nos habla de humillación. Este amor nos habla de no pagar mal por mal.